queridos hijos, reitero que estamos terminando el año litúrgico y por eso no hay que extrañarse que las lecturas de este tiempo sean especialmente fuertes para nuestro examen de fin de año. En realidad tendría que ser por lo menos una vez al día para que cambiemos. Y uno de los grandes pecados que hemos cometido este año santo de la fe ha sido el no estudiar el catecismo. Nos lo pidió Jesucristo a través del Papa Benedicto XVI allá el año pasado, un poquito antes de esta fecha, para comenzar a regir con el año nuevo de la Iglesia a finales de noviembre. Y la pregunta es, para no engañar a nadie, de verdad lo hemos hecho, estudio del catecismo. Y nuestro obispo también, siendo portavoz del Señor, nos pidió desde hace rato, y más especialmente este año, el estudio de los mandatos del segundo sínodo diocesano de León. Y estos estudios no solo es para que nos enriquezcamos intelectualmente, sino para que corrijamos lo que está mal, pongamos en práctica lo que nos indican. Concreto estoy pensando en el sínodo, que no es otra cosa más que ir poniendo a la Iglesia al día. Y eso no depende ni del Papa. Es una alienación el pensar que el Papa Francisco va a transformar la Iglesia. En último término, quien dirige la Iglesia es el Espíritu Santo. El Papa hace las veces de Jesucristo como portavoz, pero si esa palabra no viene a nosotros, y no solo a los obispos, a los curas, a las monjas, si no viene a nosotros bautizados y la ponemos en práctica. Padre, ¿y eso qué tiene que ver con las lecturas de hoy? Este bellísimo evangelio de Lucas, Jesucristo ya está en Jerusalén. Días antes de que lo mataran. Y reunido seguramente en el templo de Jerusalén, no son nuestros templos. O podríamos pensar un poquito, nada más que habría que pensarlo en grande, en la actual catedral de Managua, que tiene el edificio de la catedral, tiene un rombo de piedra que es lo que marca el inicio ya del santuario, y tiene otras extensiones que todavía no han construido. De hecho, las mentecitas y eso están afuera del rombo. El templo de Jerusalén tenía diferentes patios, por decirlo así, de entrada, y por ahí en los lugares se enseñaba. Y dirigiéndose a los doctores de la ley, algunos interpretan a los abogados. No son los abogados. Doctor de la ley significa especialista en Sagrada Escritura. La ley es la Torá, una de las tres partes en que los judíos dividían el Antiguo Testamento, que era su Biblia. La Torá, los Nevim y los Ketuvim. La Torá, la ley, los Nevim, los profetas, y los Ketuvim, los escritos. Doctores de la ley, especialistas en Sagrada Escritura, que enseñan al pueblo cómo vivir según el Señor. La función sacerdotal en tiempo de Jesús era diversa, era básicamente cultural. Los sacrificios que había que hacer, recuerdan que son animales y otras cosas. El doctor de la ley enseña. Hoy esa función la deberíamos de tener todos, recogiendo aquella exclamación de Pablo: ay de mí si no evangelizar. Les dice: ay de ustedes, fariseos, un grupo
judaísmo es muy especial, podía haber diferentes ideologías religiosas dentro de la religión judía. Los fariseos que creían en la resurrección, los saduceos que no creían en la resurrección, y hay otros grupos menores. Padre, pero cristianismo es diferente al judaísmo. Ustedes que les construyen monumentos a los profetas que fueron asesinados por sus antepasados. Padre, ¿es malo levantar un monumento? No. E incluso puede ser deuda colectiva. Estoy pensando en este momento en la deuda colectiva que sigue teniendo la ciudad de León con el padre Mariano Dubón. Mucho hablar que hizo mucha caridad, que educó a los pobres de los más pobres, los huérfanos varones. Mucho hablar de él, y a dónde está el agradecimiento de todos, incluso que gracias a haber pasado por el hospicio, obra de padre Mariano Dubón, no de otros, porque también hay quien se roba la gloria, aunque es cierto que los hermanos de La Salle le ayudaron, y muerto el padre Dubón, siguieron hasta que lo hicieron morir el hospicio. Y si tienen que hablar de que colaboraron, también tienen que hablar que asesinaron al hospicio. Digo, ¿dónde está? ¿O no merece un recuerdo de gratitud? ¿O las generaciones que vienen no requieren que se les pueda enseñar sensiblemente de alguien que dedicó su vida a ayudar a los más pobres de entre los más pobres, y que se puede vivir así? ¿Dónde está? Deuda colectiva de la ciudad de León, por lo menos. Y si la representación de la ciudad de León, lo voy a decir con todas las palabras, es el gobierno municipal, para eso se elige. Una obligación inexcusable, no cumplida, una deuda de la ciudad y desde luego de la alcaldía, independientemente de quién sea el alcalde. Y para una obra así, incluso gustosamente todos, católicos y no católicos, reconociendo la grandeza de la persona, deberían de contribuir y al mismo tiempo de exigir. O si no, vamos pervirtiendo también, al pervertir nuestra conciencia, de qué cosa es votar para tener autoridades. No es para que nos mangoneen, sino personas especializadas que hagan en nuestro nombre lo que tienen que hacer. Y les decimos nosotros qué es lo que tienen que hacer. Padres, sí, muy bien dice la palabra, empleados públicos. Nosotros somos el público. Sin quitarle mérito, sin quitarle dignidad, mucho menos, pero poniéndolos en su lugar. Sigue diciendo Jesús, citando la Sagrada Escritura, y para los que molestan tanto, por amor de Dios, fíjense que en Jesucristo y en toda la Sagrada Escritura nunca se dice capítulo y versículo. De los que dicen que nosotros somos ignorantes porque no decimos qué capítulo y qué versículo. Recordar que la división en capítulos se inventó en el judaísmo para que orientar la lectura en la sinagoga y que no se repitiera un orden. Y la división en versículos lo inventamos nosotros hacia el año 1000 en la Universidad de París, para tener precisión de la cita. Hace una cita que va a mandar profetas que anuncien con claridad lo que desea el Señor y que no van a ser recibidos.
Y para los que todavía hoy, incluso presumiendo de conocimientos de la doctrina, piensan que el perdón es borrón y cuenta aparte, y por lo tanto no hay ni siquiera que recordarlo. Jesús le dice a esa generación y nos dice a nosotros que esa generación va a rendir cuenta de la sangre derramada de todos los justos desde la creación del mundo. Padre, ¿qué tienen que ver los que vivieron en tiempo de Jesús o qué tenemos que ver nosotros con todos esos asesinatos? Somos responsables de ello. Y tendríamos que haber hecho a lo menos actos de reparación. Padre, ¿qué significa? Padre, ¿yo qué culpa tengo, no? Seguí pensando así, y entonces ¿de qué te va a aprovechar el sacrificio de Jesucristo si ni lo conociste ni era de esa generación y por lo tanto tus pecados no pueden quedar perdonados? Padre, que el pedir cuentas es una acción de justicia. Y la justicia requiere, exige la verdad. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste, la justicia exige la verdad. No lo que yo quiero reconocer como la verdad, sino la auténtica verdad. En base a eso brota la auténtica justicia. Pero sabiendo que la justicia que debemos ansiar, que debemos buscar, que debemos instaurar, no solo a nivel mundial, ¿qué más decir? Va a comenzar el año de la familia, a nivel familiar, que hay mucha injusticia. La justicia, sabemos nosotros, que ni es la meta, ni es la última palabra sobre la historia. Y justicia no es venganza, venganza es otra cosa. Abominación de Dios, por cierto. La última palabra va a ser en el mundo el perdón por la misericordia de Dios, que supone la justicia, pero la supera. Acto de amor de Dios que nosotros tenemos que reiterarlo, repetirlo en nuestras propias existencias, sabiendo que somos los instrumentos del Señor, en manos del Señor. Oración de San Francisco, si alguien tiene duda, haz un instrumento de qué, también de tu misericordia, también de tu perdón, pero no puede ser perdonado, no le puede aprovechar el perdón aquel que no reconoce la verdad y se establece la justicia como base indispensable para aprovecharse del perdón. La sinvergüenzada, la mentira, la tergiversación incluso de la propia historia impide que el perdón de Dios llegue a mi persona. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿De dónde se lo inventó? ¡Ay, Dios! El Salmo 31 que hemos repetido hoy, entre otras cosas. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. ¿Y cuántas veces quisiéramos nosotros estafar al propio Dios? Y hacernos, déjenme decir en lenguaje de la calle, los chinos, los suecos, yo ni siquiera me enteré. Y cuánto delito, cuánto pecado, incluso de la ciudad de León, está clamando ante el Señor.
Padre, entonces, ¿qué hacer? Examinar la conciencia. Los que nuestra conciencia no nos acuse, ofrecer actos de reparación e iluminar la conciencia de los demás para que puedan arrepentirse. Padre, ¿yo qué pierdo con eso si ni siquiera lo conozco? Dios mío. Y Abraham regateó con el Señor de que si en la ciudad de Sodoma y Gomorra se encontrasen 50 justos, en virtud de esos 50 la perdonaría. Y el regateo de Abraham llegó hasta 10, no se atrevió a regatear más. Aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no lo veamos, tantas veces un solo justo, una sola persona santa entre nosotros ha servido de pararrayo ante el Señor, dándonos más tiempo para que pudiéramos convertirnos. Padre, usted está inventando, sí, yo quisiera recordar, yo no había nacido todavía, cuando surgió de aquel atrevimiento de un obispo, de regañar al volcán, ordenarle que se callara, que se calmara, y como promesa de la ciudad, no de los católicos, de la ciudad, ofrecer una como gritería, pero de penitencia, haciendo penitencia pública de los pecados que abundan en la ciudad. Y la generación, las personas de aquel entonces reconocieron que el Señor había perdonado a León y le había dado otra oportunidad. Díganme si ese es cuento de camino o si eso me lo estoy inventando yo o si es cierto. Díganmelo. Padre, pero es que ya pasó y ya me olvidé. Pues hoy te lo recuerda el Señor con todas las palabras. Evangelio según San Lucas, para los que nos siguen por internet, capítulo 11, versos del 47 al 54. Y en la durísima pero bellísima página que hemos escuchado como primera lectura, tomada de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versos del 21 al 30, a ver si alguien se entera ya. La actividad salvadora de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos y que todo lo que está patas para arriba sea ordenado y puesto en su lugar como Dios manda. Expresión más nica que el alcaraván y que el pinol incluso. Que las cosas sean como Dios manda y que estén en el lugar donde Dios manda. Y Dios sí tiene un plan, una disposición, incluso para las cosas que nos parecen más banales y más triviales. Padre, ¿qué dice? Aquello que hemos oído y hemos aprendido de chiquito, que donde hay orden está Dios y donde hay relajo, Dios no está. Aquello que incluso aprendimos de chiquitos, muy de chiquitos, y a lo mejor nosotros repetimos a los menores, que el orden viene de Dios y el desorden y el relajo viene del diablo. Padre, ¿qué dice? Aquello que sabemos desde siempre. La actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley, es decir, por la Sagrada Escritura. Y los profetas, ley y profeta, Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, se ha manifestado hoy independientemente de la ley, independientemente de la ley. Cuando tantas veces es posible que nosotros, creyendo que somos muy cultos, cuando solo manifestamos una infección protestante, preguntamos, ¿y eso a dónde está en la Biblia?
independientemente de la Biblia, se ha manifestado hoy. Y la razón es simple. La Biblia, por favor, recuérdenlo, que es palabra de Dios escrita. Pero Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Digámoslo en un pésimo ejemplo. La Biblia es el retrato de la novia, pero la novia es la novia. Y para ustedes las mujeres, la Biblia es el retrato del novio, pero el novio es el novio. Que nadie se quede besando la fotografía, el retrato del novio, de la novia, y no le dé el beso al novio y a la novia. Padre, ¿qué dice? Y es posible que alguien en su infección prefiera la fotografía que a la persona. Y que incluso diga es que la fotografía no puede decir que me porto mal, ni me puede decir nada, y le puedo decir lo que quieras. Alienación. Padre, ¿qué dice? Lo que han escuchado desde siempre. Lo que incluso recoge Lucas con todas las palabras al inicio de su Evangelio. Yo también te he querido escribir lo que sucedió entre nosotros en forma ordenada para que veas la firmeza de la fe que has recibido. La fe no depende de la Sagrada Escritura. La fe depende de la predicación de la Iglesia. La fe no la transmite la Sagrada Escritura. La fe la transmite la Iglesia. Padre, ¿qué está diciendo? Sí. Y cuando Pablo va a hablar a los romanos de la fe, va a hablar de la Iglesia. Y no se puede tener fe sin Iglesia, ni se puede mantener la fe sin la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Dicho con todas las palabras. Y la Iglesia, su cabeza invisible no es el propio Jesucristo. Y el alma no es el propio Espíritu Santo. Y como regalo al que acepta la fe, que se transmite oficialmente en el bautismo, en ciernes, con la obligación de los papás y padrinos de que el niño o la niña se eduque en la fe, aprendiendo a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y esta fe que se perfecciona en el sacramento de la confirmación y este proceso de iniciación que culmina cuando el niño o la niña por primera vez se acerca al alimento del adulto cristiano, primera comunión, que nos injerta total y definitivamente en Jesucristo, se purifica necesariamente cuando hay pecado grave, cuando hay pecado mortal, necesariamente por el sacramento de la reconciliación en la confesión sacramental. Y no hay otra forma ordinaria de perdón de pecado mortal. Eso que yo me entiendo directamente con Dios, congregate pues, término protestante, congregate directamente con Dios sin buscar a los hermanos. Que sea Dios el que te enseñe, te evangelice y te catequice sin la mediación de los hermanos de la Iglesia. Se alimenta la fe, es decir, se alimenta el amor, la esperanza, con la comunión sacramental hecha como Dios manda. Y ya Pablo en su momento va a decir que algunos se acercan indignamente a la comunión y en vez de servirles para la salvación, les sirve para su propia condenación.
Dice el himno a la Eucaristía: qué admirable efecto distinto causa la misma comida a quienes están preparados para la salvación y a quien se acerca hipócritamente o con pecado para su propia condenación. Y esta fe, cuando el Señor ha llamado a su Hijo a vivirla en matrimonio, eleva el amor humano al amor divino con el sacramento del matrimonio. Y lo que antes o fuera del matrimonio es pecado, dentro del matrimonio con el legítimo esposo y la legítima esposa es medio de santificación. Cuidado, la señora hipócritamente le dice al marido: ahora no me voy a acostar con vos porque voy a rezar el rosario, acá te cuento. O el marido que le diga: ahora no voy a tener relaciones con vos porque voy a ir a evangelizar y tengo una charla. Tu forma de santificarte en el matrimonio, entre otras, es la relación íntima de amor entre esposo y esposa. Padre, ¿qué quiere decir? La relación sexual, desde luego. Sexual, desde luego. Esta misma fe, cuando estamos enfermos de una cierta gravedad, se alimenta con el sacramento de la unción del nuevo y nos prepara también de nuestro paso de esta vida a la otra. Y esta misma fe, para poder servirles a ustedes, ministrando, administrando el tesoro de la salvación de Jesucristo, hace que algunos de entre los bautizados, varones necesariamente, se conviertan en los servidores de ustedes con el sacramento del orden sacerdotal. Quisiera quedarme ahí en la Sagrada Escritura. Hay otras cosas más que dice Pablo en esta carta al estudio personal. Solo quisiera subrayar al personaje que celebramos hoy, San Ignacio de Antioquía. Cuando nosotros tantas veces nos quejamos de tantas pensar en este hombre que desde Antioquía, si vemos el mapa de Europa, hacia el extremo derecho de Antioquía a Roma, que estaría en el centro de Europa, que sabe que va a ser comido por las fieras, por los leones y los tigres. Eso era lo que le esperó, y así murió, así nació a la eternidad Ignacio de Antioquía. Nos decía que cuando lo consolaban, incluso hubo quien le aconsejó esconderse, Operación Cuzuco. Él decía que ya sentía en su interior una voz que le decía: ya es tiempo, ven al Padre. Y en su caminar fue a pie, recorriendo media Europa, a pie, a pesar de su edad. Las comunidades llorando salían a consolarlo y era él quien las consolaba. E incluso en este trayecto escribió unas cartas bellísimas que se conservan hoy todavía como testimonio de una persona que realmente se ha entregado al Señor, y no estas etapas que por desgracia eclosionan y abundan. Palabras impactantes de San Ignacio de Antioquía: he sido encontrado digno como que si fuese trigo, y de la misma forma que el trigo se muele, se tritura en las muelas del molino, está pensando en estos molinos de piedra, para formar
el pan que va a ser consagrado y convertirse en el cuerpo de Jesucristo. Yo como trigo encontrado digno voy a ser molido en las muelas de la fiera para ser presentado agradable al Padre. Año 110. 110. Hace casi 2000 años. Nos sigue iluminando, nos sigue fortaleciendo. Y la próxima vez que te estés muriendo porque te duele la muela, cuídatela y anda al dentista. Y pensés que ya no podés vivir porque se te quebró la uña, o porque el médico te dijo que tenías insuficiencia renal, o porque el médico te dijo que tenías, y ya te echas a morir y pensás que ya no podés ser cristiano, recordar a esta persona como nosotros, que sabían perfectamente cómo iba a morir. Y encima, morir como espectáculo para que las personas pervertidas de aquella época gozaran de ver cómo una fiera se comía a una persona. Y después algunos dicen que la Iglesia y el cristianismo no ha hecho nada por el mundo en estos 2000 años. Ahora nos escandalizaría y pensaríamos que alguien está totalmente loco si gozase con ver sufrir a una persona. Y era el entretenimiento de aquel entonces, con el cual el gobernante de turno quedaba bien con la gente. Padre, ¿qué dice? Queridos hijos y sobrinos, conclusión: cuando sintas que el Señor te recuerda que está vivo, cuando sintas que el Señor te regala un malestar, anda al médico, desde luego. No te eches a morir. Ofrecerle al Señor ese sufrimiento, ese dolor, para que unido con los dolores de Jesucristo en la cruz, sirva para tu salvación y la salvación de los demás, sin olvidarte de ofrecerlo en reparación por tanta sanganada, por tanta del pasado, del presente, y pidiéndole al Señor que realmente nos convirtamos todos para que en el futuro sea distinto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.